este cuadrante lo que nos muestra es una aproximación a cómo nosotros entendemos la información. ¿Y qué significa esto? Que nosotros, desde que aprendemos a leer, nos enseñan a analizar la información de determinada forma, por lo cual siempre, por ejemplo, miramos de la derecha y de arriba. ¿Lo que significa? Que genera que nuestra atención siempre comience por este cuadrante, continúe a este segundo cuadrante, luego continúe a este tercer cuadrante y por último llegue. ¿Sí? Entonces, esto, ¿sí? que ven aquí es una manera de organizar la información, la cual permite a nosotros enfocarnos en cómo el usuario va a consumir este informe, lo cual nos lleva a que, por ejemplo, yo podría poner la información más importante en el cuadrante y en el último cuadrante, quizás. ¿Es necesario que esté bien 4? No, así, arriba y abajo. Primero va a leer arriba y luego va a leer abajo. O también podríamos hacer una edición así. Primero va a leer la izquierda y luego se va a leer la parte derecha. ¿Sí? Esto lo pueden ordenar como ustedes quieran y no es algo exclusivo, ¿sí? Pero un poco la idea es que tengan en cuenta que la información, ¿sí? Se va analizando de esta manera. ¿Sí? Además de cómo una persona analiza, lee una página, tenemos, los he hecho yo. Esto es como si fuese un PowerPoint, usando mi propio PowerPoint. Porque esto tengo. Luego tenemos, por ejemplo, los elementos preatentativos. ¿Qué son los elementos preatentativos? Son elementos visuales a los cuales nosotros, como personas, ya le hemos asignado significado dada nuestra historia y nuestra evolución. Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente identificamos que está alineado, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los casos donde vemos que es más largo, que es más grande, podemos identificar no solo que son más largos, que son más grandes, sino quizás son más importantes, más pesados, más grandes. Aquí, en este caso, donde hay un recuadro, nosotros instintivamente pensamos que estos tres cuadros pertenecen al mismo grupo o que son diferentes al resto, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos nos va dando a nosotros, ¿sí? Un poco de información de los datos. Esto que tenemos que usarlo para crear nuestras visualizaciones, nuestros informes, teniendo en cuenta esto, ¿para qué? Para facilitar la forma en que una persona lee la información y la entiende. Por ejemplo, si yo quiero buscar que una venta fue más grande que otra, ya podría aumentar su tamaño. También podría, por ejemplo, resaltarla, ¿sí? Donde esto es muy común, por ejemplo, en los libros. Ustedes cuando leen un libro, la frase más importante o lo que el autor quiere que ustedes presten atención va a estar marcado en negrita o va a estar marcado en cursiva, ¿sí? En el caso del tamaño, podríamos decir que son los títulos de los libros, los títulos de los capítulos, ¿sí? Va identificando las cosas más importantes para que ustedes no tengan que definir es lo más o menos importante de un libro, sino que esto ya viene predefinido, ya está por el tamaño, por el color, por la posición, por el espaciado que puede llegar a tener con otros gráficos, por algún recuadro que se le pueda hacer al texto. ¿Sí? Todo esto se utiliza para facilitar el proceso de análisis de información. ¿Sí? A lo mismo que, por ejemplo, el disco pare, que todos conocemos, dice pare en grande, tiene una forma distinta al resto de señales viales, ¿sí? Es la única señal vial que tiene una forma de hexágono, tiene un recuadro blanco, utiliza el color rojo, que ya no es peligro, ¿sí? Tiene una serie de elementos que instintivamente nosotros ya sabemos que ahí debemos parar sin tener que asimilarlo por más de una milésima de segundo. ¿Sí? Ya directamente los elementos preatentativos que utiliza la señalización ya nos dicen a nosotros qué tenemos que hacer, sin necesidad de leer parte. ¿Sí? Bien, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de crear gráficos, ¿sí? Pero, ¿cómo hago yo para crear un gráfico en Power BI? ¿Sí? Aquí vamos a pasar a la parte
de todo lo que tiene que ver con la creación de objetos visuales en Power BI. Bien, entonces, ¿cómo creo un gráfico? Aquí a la derecha yo le he dejado un gráfico que ya está creado y a la izquierda uno que vamos a crear. Para crear un gráfico, simplemente desplegamos estos menús de la derecha, ¿sí? Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es elegir el tipo de gráfico. Yo podría elegir crear un gráfico de barra, de línea, de dispersión, de torta, de embudo, una tabla, un mapa, etcétera, ¿sí? El que yo quiera. Vamos a elegir el que ya tengo aquí creado, que es un gráfico de barras, ¿sí? Lo voy a elegir aquí. Y si se fijan, me lo ha creado, me ha creado el gráfico de esta forma, ¿sí? Aquí lo que debo hacer es ajustarle el tamaño de la esquina o del costado. Puedo ajustar el tamaño. ¿Sí? Si se fijan cómo puedo ajustar el tamaño. ¿Sí? Vamos a ajustar el tamaño para que quede más o menos igual que el gráfico que ya tenemos. Y aquí, por ejemplo, una vez que ya tengo el gráfico creado, lo que nos interesa es esta sección de aquí, ¿sí? Que lo que nos permite hacer es colocar los datos que queremos, ¿sí? Entonces, estos datos que quiero analizar yo podría decir, bueno, quiero analizar la información, ¿sí? De la categoría de producto. Entonces me voy a arrastrar al eje Y, ¿sí? Y quiero ver la venta de mis productos. Por ahora lo vamos a hacer con el campo de venta, ya luego les enseñaré a crear fórmulas, ¿sí? Siempre hay que hacerlo con fórmulas, pero como en el gráfico, no, vamos a tomar el atrevimiento y lo vamos a hacer sin crear una fórmula. Entonces, ¿cómo creo este gráfico de venta por categoría? Simplemente elijo la columna de venta y la arrastro. La puedo crear de esta manera o también podría hacer clic en el recuadro y lo agregaría automáticamente. O también lo puedo arrastrar hasta donde está el gráfico, ¿sí? Y ahí soltarlo y sería tiempo. ¿Sí? Aquí ya creé mi gráfico, ¿sí? Simplemente con 3 clics nosotros creamos un gráfico. Vamos a ver nuevamente, elegimos el tipo de gráfico. Una vez que elegimos el tipo de gráfico, ¿sí? Elegimos los componentes, en este caso de los productos quiero la categoría y de las ventas quiero la columna de ventas y ya lo tengo. ¿Sí? Ya tengo mi gráfico. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, ¿por qué se crea este gráfico de esta forma? Bien, Power BI tiene lo que se conoce como contexto de filtro, ¿sí? ¿Cómo hace Power BI para crear este gráfico por debajo? ¿Sí? Lo que sucede es que lo siguiente. En Power BI, cada componente que provenga de un eje, de una columna, de un gráfico, o una columna, una tabla, una fila, una tabla, o luego, como veremos ya, filtros específicamente hablando, es un filtro, ¿sí? Existen 4 contextos, 4 tipos de filtros que podemos tener en Power BI: filas o columnas, perdón, filas o ejes, columnas o leyendas, filtros específicos o el panel de filtros. Ahora vamos a ver, por ejemplo, las filas o ejes. En este caso, el eje seleccionado es categoría. ¿Qué hace Power BI para calcular, ¿sí?, cualquier categoría? Por ejemplo, los condimentos. ¿Cuál es la venta de condimentos? ¿Cómo hace Power BI? Aquí me dice que es 113.000 euros. ¿Cómo hace Power BI? Lo primero que hace es, dice, bueno, ¿qué campos estoy relacionando? El Luca ha seleccionado la categoría de la tabla de productos, ¿sí?, y las ventas de la tabla de ventas. Aquí, ¿sí?, lo que hace es utilizar esta relación para filtrar esta información. Y aquí es donde entra en valor esta flecha que tenemos aquí, que nos indica la dirección del filtro. Significa que el filtro puede propagarse, puede ir desde productos hacia ventas, pero no de ventas hacia productos, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué hace? Dice categoría comida de mar. Vamos a ir a la tabla de productos y dice categoría, ¿sí?, dice comida de mar.
Dentro de comida de mar, ¿qué productos tiene? Bueno, tiene el producto 73, el 58, el 46, el 45, 41 y así sucesivamente. ¿Sí? Imaginémonos, ¿sí? Bueno, no imaginémonos nada. Estos son todos los productos que tiene la tabla de categoría, ¿sí? De correspondiente a comida de mar. ¿Sí? Bien. Luego, una vez que tiene identificado los productos categoría que son iguales, sean food, ¿sí? A comida de mar, pasan por acá, ¿sí? Todos esos productos que identificamos. ¿Y por qué pasan esos productos? Porque es el campo por el cual se relacionan ambas tablas. Entonces filtra todos los ID de productos que filtran que son utilizados para relacionar tablas. Entonces viene a ventas y dice, bueno, tengo que filtrar todos los productos de comida de mar, por ejemplo el 73 y el 58. Viene a ventas y busca la columna que se relaciona, ID de producto, y dice 73, por ejemplo, y también el 48, si no me equivoco. Bien, entonces comienza a poner todos los productos que componen esa categoría, ¿sí? Entonces empieza a agregar todos los productos que componen esa categoría, que serían todos estos, ¿sí? Y una vez que hace eso, ejecuto la operación. En este caso, sumar la venta. Entonces me dice, la venta total de comida de mar es la suma de esta columna que ya está filtrada por todos los productos correspondientes a comida de mar. Entonces, ¿cómo funciona el contexto de filtro en Power BI y la propagación de filtro? Primero identifica qué filtro existe. Primero dice, bueno, aquí existe el filtro sea full. Una vez que coloca ese filtro, filtra todo lo correspondiente de la tabla de ventas, ¿sí? Que pertenezca a la tabla sea food. Y por último, ejecuta la operación matemática, ¿sí? Entonces, vamos a decir que primero selecciona el filtro, segundo, filtra la tabla de hechos, y tercero, lo que realiza es la operación de suma, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es un poco cómo va generando, ¿sí? Los cálculos Power BI. Entonces, viene aquí, dice, bueno, primero lo hago para bebidas, luego para la segunda categoría, luego para la tercera categoría, luego para la cuarta categoría, y una vez hecho eso, me grafica el gráfico. ¿Qué pasa? Buenísimo. Un segundo ya lo sé todo. Es lo que les estoy mostrando, es cómo funciona Power BI por debajo, ya que lo vamos a usar luego para aprender otro tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, así se crea un gráfico. Si yo quisiese cambiar el tipo de gráfico, por ejemplo, una tabla, simplemente le hago clic aquí y lo modifico. Bien, aquí lo único que tengo es la tabla con un formato no adecuado que lo bien, por ejemplo, así. Entonces, lo puedo cambiar a una tabla, por ejemplo. O lo quisiese cambiar a un gráfico de área. Bien, lo puedo cambiar a un gráfico de área automático. Quiero cambiar a un gráfico de embudo. Bien, lo pongo en gráfico de embudo. Automáticamente, si yo clic en un gráfico, se va a ir ajustando la información al gráfico. ¿Sí? Bien, entonces, aquí cómo crear un gráfico. ¿Cómo crear un filtro? Tipo, porque dijimos que los filtros podían provenir de las ejes o de la leyenda o columna, en el caso que tenga una tabla. Y acá, para crear un filtro, ¿sí? Simplemente, si ustedes se fijan, tenemos un objeto visual aquí que se llama filtro, el cual básicamente es un filtro. ¿Sí? Si lo vemos nosotros aquí, dice segmentación de datos, el cual, si yo lo agrego, básicamente no hace más que nada menos que ser una segmentación. Por ejemplo, yo podría elegir el nombre del empleado. Entonces aquí yo tengo todos mis empleados.
¿sí? Este filtro yo lo podría utilizar. Podría, por ejemplo, mostrarme la venta de Sea Food, comida en mar. Y aquí directamente puedo ver la venta de cada uno de los productos pertenecientes a esta categoría. ¿Por qué? Porque Power BI recibe los filtros, recuerden, los ejes o filas, de la leyenda o columna en el caso que exista, o de los filtros que existan en la página o en mi panel de filtros que también los pueden colocar aquí. ¿Sí? Entonces yo puedo crear un filtro que me permita luego como un usuario modificar este programa. Yo creé algunos filtros aquí. Por ejemplo, si ustedes se fijan, yo he colocado la categoría producto y aquí muy pequeño tienen estas flechitas aquí, que es la que nos permite modificar el tipo de filtro. Por ejemplo, que sea una lista o que sea un menú desplegable, donde yo pueda desplegar este menú. ¿Sí? Si ustedes se fijan, esto es una lista desplegable, donde yo hago clic aquí y veo todos mis proveedores. ¿Sí? Lo tener como lista o como menú desplegable según más les guste ustedes. Obviamente, también tengo un signo de una goma de borrar, lo que me permite hacer esto básicamente. Si yo los proveedores, ¿sí? Y distintos proveedores, ¿sí? Yo lo podría borrar. Lo puedo borrar. Y aquí si elijo distintas categorías en la goma, lo borro. ¿Sí? Es bastante sencillo. También el filtro se adapta a lo que yo le coloque. Le coloco una fecha y me va a crear un filtro de fecha. Es decir, me va a crear con un calendario que me va a decir, bueno, quiero ver la venta entre enero de 1995 y la venta de diciembre de 1998, por ejemplo. ¿Sí? O podría elegir lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, yo aquí puedo ir colocando cualquier tipo de filtro que sea necesario para utilizar. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Algunas configuraciones que son importantes hacer a los filtros. Por ejemplo, si yo me voy aquí, en la parte de arriba, ustedes tienen, ustedes tienen la opción de seleccionar los campos que quieran visualizar, la opción de modificar el formato o hacer una analítica. La que vamos a ver ahora es la de modificar el formato, ¿sí? Y si yo elijo un filtro y voy a modificar el formato, si se fijan, tengo un menú que me dice configurar la segmentación y lo despliego. Aquí tengo alguna opción. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Generalmente tener activada la opción de mostrar seleccionar todo, ¿sí? En el caso que sea necesario, selección única, que le van a eliminar estas dos opciones. Y también desactivar la opción de selección múltiple. ¿Por qué? Con control. ¿Por qué? Porque si el usuario quiere elegir más de un proveedor, lo tiene que hacer manteniendo la tecla control. Desactivamos esto, no es necesario que tenga apretado el control y se le va a simplificar muchísimo la vida y lo va a hacer mucho más rápido. Ven aquí, yo tengo un vaso en la mano y puedo ir colocando filtros. Si tuviese aquí el control aplicado, no podría, miren, no podría elegir más de uno porque debería tener apretado control. Entonces, aquí esto lo podemos activar para que sea mucho más sencillo de. Entonces, esto sería, por ejemplo, cómo hago yo para crear filtros en Power BI. ¿Sí? Es bastante sencillo y ahora simplemente nos quedarían dos puntos más de la creación de gráficos, de creación de objetos visuales y ya luego terminaríamos con la clase de hoy para seguir el martes que viene y poder terminar con todo lo que tiene que ver con la creación de cálculos dentro de Power BI. ¿Sí? Bien, cuando ustedes crean un gráfico, algo a tener en cuenta que este que ven aquí no es el formato que es un gráfico, es el formato que he definido yo para que los gráficos se vean un poco mejor. Cuando yo creo un gráfico, se me va a crear así como el de la izquierda. ¿Sí? Es un gráfico creado por efecto de Power BI. Este gráfico no tiene mucha información a la cual
sí podemos ver con un gráfico modificado. ¿Sí? El de la derecha es un gráfico en el cual hemos aplicado distintas funcionalidades de formato que no tiene el de la izquierda y nos permiten analizar mejor la información. Como por ejemplo, un degradado, lo cual no solamente la barra es más grande, por lo cual me indica que vendió más, sino también es más oscura. ¿Sí? Además, tiene el valor de cuánto fue la venta y también tiene una línea roja con el promedio para identificar, por ejemplo, qué categorías han vendido más que el promedio. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a dar vuelta aquí, esto aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para crear este tipo de gráficos? ¿Sí? Bien, para esto debemos irnos a la pestaña de formato nuevamente, ¿sí? A la pestaña de formato, ¿sí? Y aquí tenemos múltiples configuraciones. Vamos a ir una por una. Por ejemplo, yo hago clic en EGI, me va a permitir modificar el tipo de letra. Yo podría decir, bueno, quiero tener con determinada tipografía o de determinado tamaño. El texto sea más grande. Que esté en negrita, que no esté en negrita, que esté en cursiva, que no esté en cursiva. Y lo puedo modificar. ¿Sí? Bien. Puedo elegir el color. Yo podría elegir el color de mi texto. Por ejemplo, este azul. Este azul. Imaginémonos. También puedo modificar el ancho del área máximo, que tiene 15%. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que de todo el ancho del gráfico, ¿sí? Solamente el 15% va a ser para el eje Y. Es decir, solamente este espacio, que sería el 15%, va a pertenecer al eje. Yo lo agrando, voy a poner 25. Ven que tengo ya más espacio para el texto. Archivo aquí un poco el tamaño, lo ponemos en 30. Ven que ahora se pueden leer las categorías de producto. Antes no se podían leer ese producto. Puedo cambiar la posición del eje, ponerlo a la derecha o a la izquierda. Puedo agregarle un título, por ejemplo, voy a poner título de y, ¿sí? Se podría modificar el tamaño, el color, etcétera. También puedo modificar el eje X, ¿sí? Donde yo puedo definir en qué rango inicia y en qué rango termina, si quiero que tenga una escala logarítmica, ¿sí? Si quiero que los valores del rango del eje X sean más grandes, sean más pequeños, tengan determinado color, ¿sí? Lo podemos ir definiendo. Si quiero mostrar las unidades, por ejemplo, en miles, entonces me muestra 200.000, o podría decir que me muestre, no sé, en 1, y me muestra el número completo. Si quiero que tenga decimales, le podría agregar un título, y vamos a agregar título de FX para que ustedes lo vean, cómo se va modificando, ¿sí? Entonces podemos ir agregando mucha información, modificando el formato. Luego tenemos también, por ejemplo, la línea de cuadrícula. Sería la línea de cuadrícula, sería puntos de aquí atrás. Yo le podría decir, por ejemplo, que sea de color rojo y sea súper ancha, o que sea de color, no sé, gris claro, un poco más fina, ¿sí? Quiero que sea de puntos, quiero que sea sólida, quiero que sea de guiones, esto lo puedo definir, ¿sí? Puedo agregar un control deslizante, esto me permite un control que me permita la del gráfico. Puedo modificar las barras, por ejemplo, yo puedo decir que las barras sean del color violeta, ¿sí? O sean del color azul, ya que estamos con azul, ¿sí? Que podría colocarle un color a cada barra también si quisiese, por ejemplo. Yo digo, ah, no, este es el producto estrella de la compañía, bueno, lo vamos a marcar
para que se vea en particular el producto estrella de la compañía. Cuenta, por ejemplo. Em, tenemos, bueno, terminado. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos el espacio interno, que es entre todas las barras, o sea, tiene más espacio entre ellas o menos espacio entre ellas. Voy a llevar a 0 o a píxeles, así, ¿no? Tenemos el ancho de la categoría, o sea, qué tan anchas son mis barras, mínimo. ¿Sí? Entonces, yo digo que como mínimo una barra tiene que ser 50, entonces voy a crear barras mucho más grandes. Vamos a dejarlo por defecto. También podría agregar una etiqueta de datos, ¿sí? Y me agrega la etiqueta de los datos, ¿sí? Donde yo podría elegir si quiero que esté en el extremo interior, o sea, dentro de la barra, fuera de la barra. Lo mejor es colocarlo en automático. Si debe ir dentro, la va a colocar dentro, y si debe ir fuera, la va a colocar fuera. Ven, si yo chico el gráfico, la coloca dentro de la barra. ¿Sí? Puedo elegir los valores. Si yo quiero dar algún más grande y los quiero poner, por ejemplo, de color rojo, aunque se vea bien, o los quiero poner de color blanco y quiero que estén dentro de la barra, en el interior. Entonces yo podría decir blanco y que esté en la barra, por ejemplo, si quiero que tengan más o menos decimales, si quiero que tengan un fondo o no, se podría poner un fondo, por ejemplo, así, por ejemplo, tengan un fondo. Las etiquetas, todo esto se puede ir personalizando a lo que quieran, parezca más estético. Sí, le pongo un fondo al gráfico y también luego en la general, en allí, nos vamos allí, tenemos por ejemplo las propiedades, donde podemos definir el alto y el ancho del gráfico, la posición corresponde a la página. Si yo le pongo la posición horizontal, lo va a poner cuando inicia el gráfico, por ejemplo, la página, por ejemplo, está en el píxel 00. Entonces aquí si yo me voy a propiedades 0, 0, lo va a colocar arriba, en el 0 de izquierda a derecha y en el píxel arriba. Esto le va a permitir alinear mejor los gráficos. Puedo modificar el título, por ejemplo, título del gráfico, puedo elegir la fuente, puedo elegir el color de este título, vamos a poner negrita y lo vamos a centrar. Y por ejemplo, yo lo podría hacer de esta forma. Puedo modificar los efectos y por ejemplo, yo puedo poner un color de fondo a mi gráfico. Por ejemplo, este blanco, puedo modificar la transparencia. Voy a poner 25 de transparencia, por ejemplo, para que se diferencie un poco del fondo de la página. Y también podríamos ponerle en efectos, si queremos que tenga un borde, y le podríamos poner este borde más oscuro, más. Si quiero redondear las esquinas, ¿sí? Vamos a crear un gráfico con un borde redondeado, con esquinas redondeadas, por ejemplo. Sea más estético. Le quiero agregar sombra, por ejemplo. En el centro de color bien, entonces ahí por ejemplo le coloco un poquito de sombra para que se vea un poco más en relieve gráfico. Entonces, modificando estos gráficos, lo que nos permite hacer es que es mucho mejor para nosotros, para el usuario final, darle, invertir tiempo estético a los gráficos, ya que lo que nos van a permitir hacer es mejorar la facilidad que va a tener el usuario para entender la información, para analizarla, para comprenderla, para leerla y para consumir. ¿Sí? Esto es muy importante que lo trabajen, ya que es igual de importante que tener una buena base de datos que el usuario sea muy fácil de entender la información y analizar. ¿Sí? Bien, y el último tema de la clase de hoy
sería el formato condicional. Es decir, si bien yo creo un gráfico, también luego podría darle un formato condicional. Como por ejemplo, aquí hice este degradado con formato condicional, también le voy a mostrar algunas opciones. Por ejemplo, veamos este gráfico de aquí. Tiene reglas que pintan la información entre verde, amarillo y rojo. Yo lo selecciono, ¿sí? Voy a formato y en este caso voy a las barras, ¿sí? Yo aquí tengo el formato condicional. Y si yo tuviese un gráfico, formato condicional, queda de la siguiente forma. El color de la barra y este botón de función. Si hacemos clic en el botón de función, va a llevar al siguiente menú, ¿sí? Que es el que nos interesa a nosotros. Nos va a llevar a este menú donde yo le digo que quiero establecer un formato por reglas o por degradado. ¿Sí? Por ejemplo, degradado sería entre un valor mínimo y un máximo o por reglas. Entonces yo le digo que quiero que sea por reglas, quiero que lo haga en base a la venta, al campo de venta que he definido, y quiero que si es mayor que 0 y menor que 150.000 coloque rojo. Si quiero que sea entre 150.000 y 200.000 quiero que coloque amarillo. Y si es más de 200.000 quiero que coloque verde. Simplemente hago eso y automáticamente tengo mi gráfico en el cual tengo esas reglas. ¿Sí? Bien. Simplemente si quieres hacer eso, Rafa, deberías tener una métrica que compare la información del año pasado y si el porcentaje es positivo verde, si el porcentaje es negativo rojo, por ejemplo. Entonces, aquí yo puedo establecer reglas, pero no solamente podemos establecerlo para gráficos de barra, gráficos visuales, sino también se puede hacer para tablas. Por ejemplo, aquí yo les creé tres tipos de formato condicional que se pueden definir en las tablas. Si yo elijo una tabla y me voy a elementos de celda, ¿sí? Yo puedo elegir un campo, y el primero, unidades vendidas, y me permite, si se fijan aquí, establecer distintos formatos condicionales. En este caso, ¿cuál definí para unidades vendidas? El color de fondo. Están aquí, mientras más grande la unidad vendida, más oscuro es. Entonces, si yo clic aquí, ¿sí? Si se fijan, tiene un estilo de formato degradado, donde lo hace en base a la vendida, en el cual el mínimo va a tener el valor más claro y el máximo va a tener el valor más oscuro. Entonces, básicamente, aquí lo que hace, mientras más grande, más oscuro, mientras más chico, más claro. ¿Sí? Luego, por ejemplo, para venta total, como lo hicimos, con barra de datos. ¿Esto qué es lo que hace? Crea una barra, ¿sí? Para el valor más alto y para el valor más mínimo. Fijan aquí, el valor más grande tiene una barra más grande y los valores más chicos tienen una barra más chica. Y podría ser positiva o negativa. Si la barra fuese positiva, como para que sea verde, y si es negativa, podría ser en rojo. Y también, por ejemplo, para la venta promedio, que es un cálculo que realicé, yo le coloqué, ¿sí? Que al 33% superior le ponga verde, al 33% de datos del medio le ponga amarillo y al 33% de datos inferior le ponga rojo. ¿Qué es lo que hace? Clasifica estos datos percentiles y a partir de ahí dice los percentiles superiores, del medio e inferiores, le coloca verde, amarillo y rojo. ¿Sí? Entonces, a partir de esto podemos ver cómo de una forma muy sencilla en Power BI podemos conectarnos a nuestros datos, transformar esos datos, crear un modelo de datos y crear visualizaciones que son bastante sencillas. Es muy fácil crear visualizaciones que sean muy estéticas, que se vean bien y que además aporten mucho valor analítico para la toma de decisiones. ¿Sí? Esto es un poco la clase del día de hoy. El martes que viene vamos a tener la segunda parte, que es donde vamos a aprender cómo crear métricas en Power BI para poder hacer análisis de datos un poco más avanzados con ya lo que serían las fórmulas dentro de Power BI. ¿Sí? Ahora, luego subiré este archivo y se los compartiré.
Espero que les haya gustado la clase y nos vemos el lunes. ¿Sí? Ok. Me ayudaría mucho, ¿sí?